Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Profe, buenas tardes, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a nuestra cuarta clase sincrónica del curso Descripción y Funcionamiento de los Componentes del Vehículo, Embrague. Hoy vamos a desarrollar la actividad 4, actividad de aprendizaje 4, que tiene que ver con mantenimiento y diagnóstico en la parte del embrague, enfocado en el sistema de embrague, o como se dice en inglés, en el clutch. Y para hoy teníamos nuestra clase sincrónica a las 2 de la tarde. Esta es nuestra última clase sincrónica. Voy a compartirles pantalla. Permítame un momentico. Listo. Ahí ingresamos a esa una. Listo, aquí estamos entonces ya en Sajuna. Sajuna estaba molestando, pero yo le intenté aquí ingresar 3 veces y a la tercera me ingresó. La recomendación es que le intenten varias veces y que también utilicen otros navegadores. Aquí me entró bien. Vamos a revisar Embrague, que es la ficha que nos corresponde. Cambiamos a modo aprendiz para que miremos las opciones que normalmente ustedes ven. Listo, entonces aquí ya estamos en la plataforma Sajona, exactamente en el curso de Embrague. Y aquí les dejo un recordatorio que iniciamos la actividad 4, que vamos del 25 de agosto, perdón, del 19 al 25 de agosto. Recuerden que tenemos una fecha máxima en bioevidencias que es el 25 de agosto, exactamente el lunes de la próxima semana hasta 11:59 de la noche. La plataforma les dejará subir evidencias. El 26 y 27 serán tiempos del instructor para calificar las últimas evidencias y poder enviarles un listado oficial de aprendices que enviaron y aprobaron las evidencias del curso en su totalidad y que están listos para ser certificados. El 27 se les estará enviando el listado si Dios quiere. Vamos a mirar aquí la actividad 4. Tenemos una guía de aprendizaje en la actividad 4. En esta actividad 4 tenemos entonces que dos evidencias. Evidencias de desempeño y una evidencia de producto. Un momentico. Permítanme un momentico, por favor.
Bueno, qué pena ahí. Un momentico que estaba solucionando un temita acá muy importante, pero ya estamos de vuelta. Le estaba diciendo que tenemos dos evidencias, una evidencia de desempeño y una de producto. Es un documento, la de desempeño es un documento que vamos a desarrollar sobre el mantenimiento y diagnóstico, y el de producto es una evaluación final. Respecto al documento, entonces va a haber un caso de la vida real que se puede dar en el mantenimiento y diagnóstico de reparación del sistema de embrague. Hay que analizarlo y darle solución. Y en la evaluación final es una prueba de 19 preguntas, una duración de 60 minutos, donde es de opción múltiple, única respuesta, donde le vamos a dar solución a esas preguntas en base a lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Para realizar el documento, vamos aquí entonces a actividad 4, le damos clic donde dice documento, mantenimiento y diagnóstico, y para ver el caso le damos clic para acceder al anexo, ¿no? Y nos va a salir este archivo. Y en este archivo vamos a encontrar el caso de estudio, ¿sí? En el momento tengo un vehículo automotor de modelo reciente con caja mecánica de 5 cambios hacia adelante. Últimamente, cada vez que lo pongo en marcha para sacarlo del garaje o cada vez que cambio de marcha, el vehículo retiembla. De acuerdo a lo visto durante las 4 unidades del curso, realice un diagnóstico de la falla que el conductor aduce. Mencione el procedimiento que usted realizará para el diagnóstico, cambio o reemplazo del elemento si es el caso, y qué elemento está afectando y cuál sería el motivo del daño. Entonces, si decimos que hay una pieza mala, no solamente es nombrar la pieza, sino por qué la pieza está mala. Y adicional, eh, cuál es el procedimiento técnico para hacer el desmonte de esa pieza y su respectivo montaje, teniendo en cuenta pues los procedimientos. Entonces, este sería el documento. Ustedes lo van a responder en Word y después lo convierten en PDF para poderlo subir. Una vez ya lo tengan en PDF, entonces ustedes se van a ir aquí donde dice agregar entrega, le dan clic en este botón verde y vamos a ir aquí en este icono, agregar, seleccionamos el archivo y ahí tomamos el documento PDF, lo adjuntamos, subimos el archivo y le damos guardar cambios. Para la evaluación final, vamos a darle clic en la evaluación final. Les dejé 3 intentos. Sí, inicialmente pues la guía nos dice que dejemos uno, pero pues yo sé que podemos tener problemas de pronto con algunos conceptos, no tenerlos tan claros, entonces tenemos 2 oportunidades más para que podamos desarrollar esa evidencia. Sí les recomiendo que si llegan a fallar un intento, no lo hagan inmediatamente, sino que dejen que pase un tiempito, estudien, revisen muy bien las preguntas que les quedaron malas, estudienlas, y ahí sí después de un estudio previo nuevamente, ahí sí intenten realizar la evaluación nuevamente. Ya saben que para aprobar la evaluación tiene que tener un 70% aprobado, o sea que de 19 preguntas, como mínimo hay que ganar 14, ¿sí? 14 para aprobar la evaluación. ¿Alguna pregunta respecto al material de estudio? Perdón, material de estudio no, la guía y las evidencias que hay que desarrollar. No hay preguntas, listo, entonces continuamos con el material de estudio. Para el material de estudio vamos aquí donde dice material de formación 4, clic para acceder al recurso educativo. Y aquí encontramos el material de estudio. Unidad 4, mantenimiento y diagnóstico. Aquí está la tabla de contenido inclusive sobre
subtemas, los temas principales, que es mantenimiento del embrague y fallas comunes de los embragues, y cada uno de sus subtemas. Entonces, mantenimiento del embrague, ¿sí? Ese sería el tema principal. De acuerdo al uso normal de un vehículo que tiene instalada una caja de cambios mecánica, y a medida que los forros del disco, estamos hablando del material de fricción, se van desgastando, este disco se va reduciendo su espesor. Debido a este desgaste, la horquilla se desplaza hacia el rodamiento de embrague, y el cable o la regulación de los sistemas hidráulicos pierden su margen de tolerancia y trabajo para lo que fueron diseñados. Es necesario referirse al manual del fabricante para averiguar exactamente dónde y cómo se deben realizar los ajustes necesarios. Bueno, cuando hablamos de mantenimiento, son los procedimientos, las tareas efectivas que se realizan en un automotor para que éste funcione bajo especificaciones del fabricante, o que funcione, digamos, en términos más cercanos a lo original posible. O sea que en base al mantenimiento, que es mantener, viene del verbo mantener, vienen tres tipos de mantenimiento más utilizados en la parte automotriz, que es el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo, de predecir. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo, son todas las tareas que se desarrollan dentro del taller, la parte técnica, para prevenir daños en los componentes del sistema. Normalmente los mantenimientos preventivos se realizan por kilometraje en los vehículos automotores, salvo en algunas circunstancias, como en las maquinarias pesadas, maquinaria amarilla, agrícola o de minería, donde los trabajos se realizan es por horas, no tienen un cuenta kilómetros, sino que tienen un horómetro, se realizan por horas de trabajo, porque también algunas máquinas trabajan es de manera estacionaria, o sea, no tienen desplazamientos, o si los tienen son desplazamientos muy cortos. El mantenimiento correctivo son las tareas y actividades que se desarrollan dentro del taller, digamos, dentro de un ambiente técnico, para que el sistema que ya se averió se pueda corregir y que vuelva a su funcionamiento normal. Este tipo de mantenimientos correctivos se realizan es cuando ya falló, ¿sí? Cuando la máquina ya falló. ¿Qué sucede con este tipo de mantenimientos? Que son costosos, porque cuando ya la máquina falla, primero que todo, la máquina en ocasiones queda varada, o el vehículo queda varado. Tenemos pérdidas de tiempo, los repuestos son más costosos porque cuando ya saca la mano, inclusive a veces puede afectar otras piezas debido al daño. Por ejemplo, cuando una correa se revienta, la correa dice, no, había que cambiarla a los 50.000 kilómetros, la correa de distribución, y la cambiamos a los 100.000, o no, la cambiamos a los 70.000, dejamos que pasara el tiempo, se reventó. Entonces ya la correa, cuando se revienta, puede parte de esa correa enredarse en la polea del cigüeñal y generar otros daños, como romper las tapas de distribución, generar que se salte el tiempo de la distribución, que haya pérdida en la sincronización y hayan golpes en válvulas, etcétera, etcétera. En cuanto a la parte de embrague, para algunas marcas automotrices, el embrague dura entre 80.000 y 100.000 kilómetros. Yo he visto que duran más, pero también he visto que duran menos. He visto que duran 10.000 kilómetros, porque ya depende del manejo. Depende de que la persona que conduce el vehículo tenga un uso correcto del sistema de embrague, que no vaya a tener hábitos que generen un desgaste prematuro, en este caso, de los componentes como es el disco, la prensa y la balinera. Vamos a leer lo que dice aquí respecto a ajustes en la parte del embrague. Para comprobar el desplazamiento libre correcto, empuje suavemente el pedal del embrague aproximadamente 1 pulgada. O sea que debe haber un juego en el pedal. Apenas yo presiono el pedal no debe de accionar el embrague, sino que debe quedar un juego libre de 1 pulgada o de 2.5 centímetros.
los sistemas de mando a base de cables pueden necesitar de un ajuste de la longitud de la funda. O sea, ellos se pueden graduar. Cuando es guaya, la guaya tiene una parte para calibrar, para permitir que quede más tensionado o menos tensionado el embrague de acuerdo a cómo lo requiera. En el mando hidráulico, pues en el tema del mando hidráulico lo que se debe revisar más que todo es el líquido. En la parte del mando hidráulico trabajan con líquido de frenos, entonces la recomendación técnica es cambiar el líquido de frenos un año o 20.000 kilómetros lo primero que ocurra. ¿Sí? Estas son algunas de las recomendaciones de mantenimiento preventivo. Ya en cuanto al embrague como tal, pues como es una pieza que va dentro de, digamos, es una pieza que es de difícil acceso porque para poder tener contacto directo con la prensa, el disco y la balinera, necesitamos desmontar la caja de cambios. Es un procedimiento que requiere tiempo, requiere herramientas y requiere un conocimiento técnico para poder hacerlo. No es tan fácil para una persona que no tenga las competencias. Entonces, no hay como tal, digamos, algo que le podamos hacer, no, vamos a bajar el disco para hacerle un mantenimiento preventivo, no, sino que ya se le realiza cuando cumple la vida útil, que son los 80.000 kilómetros, o cuando se generan algunas anomalías que ya las vamos a revisar. Entonces, para poder hacer un mantenimiento al sistema de embrague, en este caso sería un mantenimiento correctivo, ¿sí? O sea, ya hay un daño. Puede ser porque el pedal está muy duro, puede ser porque los cambios son duros al ingresarlos, puede ser porque hay pérdida de potencia. Cuando hay desgaste en el disco, pues tenemos pérdida de potencia también. Puede ser también porque el sistema de embrague ya no quiere coger, ¿sí? Permítanme un momentico, por favor. Bueno, entonces como les iba diciendo, volvimos aquí. Esta remoción de la caja de cambios, pues tiene unas recomendaciones. Dice el material de estudio que debemos comenzar siempre desconectando el cable negativo. Siempre que vamos a hacer cualquier, por más sencilla que sea la tarea que vamos a realizar en nuestro vehículo, en un vehículo, hay que desconectar el cable negativo de la batería para evitar un cortocircuito. Solamente podemos desconectar uno o para estar más seguros desconectamos los dos. No, no es necesario. Solamente con desconectar el borde negativo nosotros ya estamos abriendo el circuito y al abrir el circuito todo el sistema queda desenergizado. Continúe retirando la palanca de cambios y coloque soportes de chasis en las partes delanteras y traseras del vehículo para poder retirar el tubo de escape. ¿Sí? Entonces, ahí pues debemos de elevar el vehículo, es algo que no se especifica bien aquí, pero hay que elevar el vehículo, hay que levantarlo, ya sea con un elevador o ya sea con un gato hidráulico y lo ubicamos torres de seguridad. El gato hidráulico que utilizamos para levantar el vehículo no es para sostener el vehículo en el aire, no está diseñado para sostener el vehículo en el aire, está diseñado solamente para subir y bajar. Ya si lo queremos sostener durante un tiempo determinado, debemos de utilizar torres, ¿sí? Estas torres nos garantizan que no vamos a tener algún accidente, que se vaya a venir el vehículo y nos vayamos a sufrir un aplastamiento.
Eh, acople el cable, levante ambos extremos de soporte para levantar el motor, retire el motor de arranque de la placa trasera. Listo, después cuando ya levantamos, pues la recomendación, después de desconectar el negativo, hay que sacar el aceite a la caja, ¿sí? Retiramos el aceite de la caja de cambios y pues si vamos a hacer un trabajo de una vez, de cambiar un embrague, un mantenimiento correctivo al embrague, pues te recomienda cambiar el aceite de la caja. Es un aceite que se cambia cada 40.000, 50.000 kilómetros, que dura mucho tiempo y pues aprovechar ese desarme para cambiárselo, pues sería una buena opción para informarle al cliente. Hay que quitar el motor de arranque. La mayoría de los vehículos, sí, hay que retirar el motor de arranque. Se deben de retirar lo que tiene que ver con la parte de las guayas o las palancas de los cambios, porque desde el mando donde el conductor puede ingresar cambios hasta la caja hay unos mandos mecánicos, ¿sí? O por guayas o por palancas que nos permiten ingresar los cambios. Bueno, así que es conectarlo para que la caja no quede con esas conexiones y retiramos también la parte eléctrica. Como cuál es la parte eléctrica de la caja de cambios manual, por ejemplo, el trompo de reversa, ¿sí? La caja tiene un trompo de reversa que es donde manda la señal para que prendan las luces traseras cuando ingresamos la reversa. Hay que desconectarlo. Tiene también un velocímetro. Desconectamos el velocímetro. Este puede ser un BCS, que es un sensor de velocidad, o puede ser una guaya, dependiendo del modelo del vehículo. Para modelos actuales ya es un sensor, o sea, ya es electrónico. Es un sensor que mide las vueltas de, de la caja de cambios, ¿sí? De un piñón de salida. Retiramos entonces esa parte y cuando ya sacamos el aceite podemos retirar lo que son los ejes, porque ya no hay aceite al interior, retiramos los ejes y procedemos a remover los tornillos del alrededor de la caja, ¿sí? Remoción del conjunto del embrague. Aquí hay un procedimiento para remover lo que es el conjunto del embrague, un paso a paso. Y las comprobaciones del estado del plato de presión, del rodamiento del embrague, fallas comunes en el embrague. Listo. Vamos, aquí este material está un poco, digamos, no hay dibujos, que me gustaría mostrarles. En el que está cargado en Sajuna no hay dibujos, pero podemos complementarlo con un libro que yo tengo, que me gustaría compartirles. Entonces lo voy a buscar aquí de una vez. Permítanme un momentico, por favor. Si lo encuentro aquí, se los comparto. Un momentico, ya lo encontré aquí. Listo, este material lo voy a compartir. Ujú. Se lo voy a compartir.
porque me parece que les complementa muy bien. Oh, perdón. ¿Me confirma si están viendo la imagen, por favor? Sí, profe, aparece en pantalla. Muchas gracias. Listo, entonces tenemos embrague de fricción, que es el que estamos viendo. Entonces, pongámosle pues cuidado aquí. Mantenimiento del embrague, ¿sí? El embrague no tiene un programa de mantenimiento específico, que es lo que yo le decía, ¿sí? Sino que se realiza paralelamente con el mantenimiento del vehículo. Los trabajos del mantenimiento que se realizan en el embrague son regular la tensión del cable, si tienen regulación de cable, porque en algunos es hidráulico. Lubricar los ejes y articulaciones del mando a través de engrasadores, sea aplicar un poco de grasa en las partes que son móviles y se puede aplicar grasa. Cambiar el líquido, que es un líquido de frenos, que se cambia cada año o 20.000 kilómetros. Aquí dice que cada 2 o 3 años, ¿sí? Bueno, pues para mí sería mucho tiempo, porque es que el líquido de frenos es un líquido higroscópico, que quiere decir que él, como ya tiene contacto con el medio ambiente, él empieza a aumentarle el porcentaje de agua en el líquido, y un porcentaje muy alto de agua en el líquido genera eh, burbujas en el sistema, lo que conocemos como eh, que tiene, que hay que purgar, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que pierde punto de ebullición, y al perder punto de ebullición, cuando se exige el embrague o el sistema de frenos, digamos que el líquido no transmite la fuerza, no transmite la potencia. Entonces, ya tocaría revisarlo, digamos que en qué estado está el líquido para poder determinar si cambiarlo o no cambiarlo. Diagnóstico de averías. El embrague es un mecanismo silencioso y muy fiable, pero el deslizamiento del disco sobre el volante y la masa de presión provoca un desgaste del material que recubre el disco. Ferodo o lo que son esas fibras de fricción. En condiciones normales de trabajo, el disco de embrague puede durar hasta 150.000 kilómetros. ¿Sí? Puede llegar a durar. No es un número específico, todo dependerá del conductor. Pero si se obliga al embrague a trabajar en condiciones extremas, por ejemplo, manteniendo el vehículo en pendientes con el embrague y patinando durante mucho tiempo, el disco se calienta excesivamente, cristalizándose y puede llegar a quemarse. ¿Por qué se cristaliza? Por la temperatura tan alta. Entonces, aquí hay varios síntomas. El vehículo no puede subir una pendiente y al acelerar aumentan las revoluciones del motor y el vehículo no se desplaza. Es como una pérdida de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el embrague se está patinando. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que el forro del disco esté desgastado, o sea, el material de fricción esté desgastado. El disco engrasado, o sea, puede ser que el disco esté en buenas condiciones en cuanto al material, que tenga buen material, pero si hay una fuga de aceite por la caja o por el retén trasero del cigüeñal, esa presencia de aceite en el disco genera patinamiento. No se adhiere muy bien el disco a la prensa y al volante, generando patinamiento. Así que una fuga de aceite también puede generar es que el embrague se patine. ¿Cuál es la reparación? Sustituir el disco, sustituir el retén del cigüeñal si es una fuga de aceite, localizar otras pérdidas de aceite. Esas otras pérdidas de aceite puede ser por la tapaválvulas, que el aceite, como está en la parte superior, él empieza a descender hasta la caja y puede generar esa humedad. Entonces ya toca revisar por dónde es esa fuga de aceite. Otro síntoma, ruidos al accionar el pedal, que cuando yo piso el pedal hay un ruido. ¿Cuál es la avería? Defecto en el collarín del embrague, o sea, la balinera, cuando yo presiono el pedal, la balinera tiene contacto con el abanico. Entonces, cuando ella está libre no genera ruido, pero cuando ya presiona el pedal y hace el contacto, si esa balinera de pronto está desgastada, recuerden que una balinera
es algo que va girando, si es un elemento mecánico que está girando y que debe ir internamente engrasado. Si ya ha perdido lubricación, entonces empieza a generar un sonido, lo que llamamos collarín del embrague. Elemento dañado, el rodamiento del collarín no tiene lubricación, o sea, el collarín ya está deteriorado, ya perdió la lubricación debido a las altas temperaturas de trabajo, debido a tantas vueltas por minuto que ya ha girado ese collarín, empieza a perder la lubricación. Y ahí la reparación es sustituir el collarín. Aquí le estaban hablando de, digamos, técnicamente y muy puntualmente qué es lo que está molestando. Pero yo siempre que bajo la caja, mi recomendación técnica es cambiar todo el kit de embrague, no es cambiar una sola pieza. ¿Por qué? Porque si hay una pieza que está mala, lo más probable es que ya esté muy próximo a que otro componente del sistema de embrague ya esté para dañarse, porque tienen la misma vida útil. Y en ese caso hay que aprovechar ese desmonte de la caja, que es un desmonte complejo y que es costoso, para poder hacer un buen trabajo y garantizar de que ese embrague no vaya a molestar durante un buen tiempo. Otro síntoma en el embrague es que todas las velocidades rascan, ¿sí? O sea, cuando hablan de rascan es que suenan, ¿sí? Las velocidades no entran suavemente, sino que hay un sonido anormal cuando meto los cambios. ¿Eso qué quiere decir? Que el disco no está acoplando, no está desacoplando bien el movimiento del motor al yo pisar el pedal. El daño puede ser una mala regulación del accionamiento, o sea, de la guaya, o de las cables o de las varillas, dependiendo de lo que el sistema, como esté estructurado. O puede ser también una bomba. Cuando habla de elementos hidráulicos, es que alguna bomba puede tener alguna fuga de líquido y esa fuga me genera que no haya un buen funcionamiento del embrague. Regular el recorrido del pedal, cambiar la guaya o mirar a ver si una bomba esté mala. El vehículo no transmite correctamente la potencia. El embrague a tirones. El dispositivo de desembrague presiona desequilibradamente, el embrague presiona torcido. Sustituir el disco del embrague o el kit del embrague. Yo siempre recomiendo kit de embrague. Bueno, verificación de los componentes, verificación del disco de embrague, comprobar el estriado de posicionamiento del eje del cambio y mecanismo de progresión, muelles y diafragma. Entonces aquí está el disco y al disco hay que comprobar los muelles y el estriado. Entonces, vamos a ver si por acá abajo hay un disco que esté más visible o está por acá arriba. Un disco más visible. Por aquí tiene que haber un disco. Un disco de embrague. Disco de embrague. Mírenlo, aquí está. Entonces, el disco de embrague, este es el estriado. Esta parte que ustedes ven aquí también le llamamos manzana. ¿Sí? La manzana o el estriado debe estar en óptimas condiciones porque es este estriado el que se acopla con el eje de entrada de la caja de cambios. Entonces, si este eje no está, este estriado no está en buenas condiciones, puede no acoplar bien o puede de pronto comerse el estriado y patinarse. Entonces hay que revisar bien eso. Este disco por lo menos no se le ve resortes, pero la mayoría traen resortes de torsión. Esos resortes son para evitar esas vibraciones en las aceleraciones bruscas, absorber esas vibraciones. Entonces los resortes tienen que estar en buenas condiciones y que no van a estar sueltos, porque si están sueltos puede generar ruido también. Listo, entonces eso hay que mirar en el plato de presión. ¿Qué más le vamos a mirar? Comprobar el desgaste del espesor del recubrimiento de fricción. Ahí están utilizando una herramienta que se conoce como pie de rey, ¿sí? El pie de rey nos permite medir tanto en milímetros como en pulgadas.
nos permite medir en centésimas de milímetro o nos permite medir en milésimas de pulgada o en un 16 de pulgada, un 128 de pulgada, que es la medida más pequeña. ¿Sí? Entonces hay que comprobar ese desgaste. Y normalmente pues ellos traen unos remaches. ¿Sí? Si esos remaches ya están a ras con el material de fricción, pues ya hay que cambiarlo. Comprobar el alabeo del disco con un reloj comparador. ¿Qué es el alabeo? Este disco yo lo voy a girar, ¿sí? Lo ponemos a girar y el alabeo es que no vaya a estar generando un movimiento lateral de máxima oscilación de 2 centésimas de milímetro. Verificación del volante de inercia, que ustedes observan aquí. Hay que mirar que la superficie donde apoya el volante no va a estar rayada, ¿sí? Normalmente en algunos volantes también, aquí en el centro traen un pequeño rodamiento, que es donde entra el eje de salida de la caja. Ese rodamiento también hay que verificar que esté en buenas condiciones. Verificar el plato de presión. Este plato, aquí donde funciona el collarín o la zona de ataque del collarín, debemos verificar que no vaya a estar gastada. Normalmente, como ahí donde hace la presión la balinera del collarín, estas palanquitas estarían gastadas o estarían talladas. Si es el caso, hay que cambiar. Hay que cambiar eh, el kit de embrague. En este caso, pues la prensa. Entonces, aquí hay varias verificaciones que se le realizan, ¿sí? Verificar la altura, por ejemplo, de estas palancas con ayuda del mismo pie de rey. Él tiene un profundímetro donde yo puedo verificar la altura de cada una de estas palancas. La altura tiene que ser idéntica, ¿sí? Si hay unas muy altas y otras más bajitas, significa que eh, ya perdieron su altura y por ende pues no van a embragar ni desembragar correctamente. Entonces, esta información se la voy a mandar para que ustedes la lean, la tengan ahí, ¿sí? Estén informados un poco más, que esto es algo adicional de lo que no está en el material de estudio de Sajuna, pero pues yo los puedo compartir ahorita por el WhatsApp se los voy a compartir. Listo, eso serían las dos actividades que tenemos entonces pendientes. Los que tengan pendientes referente a otras actividades de la actividad 1, 2 o 3, por favor ponerse al día, ¿sí? Pónganse al día. Recuerden que deben de estar mirando las calificaciones, ¿sí? Las calificaciones en Sajuna, que sus calificaciones estén aprobadas. Que aquí donde usted entra en calificaciones, aquí lo que usted ya ha enviado y esté calificado tenga una A, ¿sí? A de aprobado, aprobado, aprobado. Todo tiene que estar aprobado, hasta su documento de identidad. No olvide que tiene que enviar el documento de identidad también. Listo. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Ya para terminar. No, Buenas señor. tardes. Buenas tardes. Profe, una pregunta. Es que mire que tengo una duda sobre cómo cargó el documento de identidad ahí. ¿Cómo cargarlo? Sí, Listo. señor. ¿En qué lado lo cargo? ¿En qué actividad? Ok. Aquí. Entonces vamos aquí donde dice actividad iniciales, le damos clic en esta flechita y aquí aparece Sí. donde dice documento de identidad, le damos clic, documento de identidad, botón verde, agregar entrega y ya debemos de tener el documento de identidad en un solo archivo PDF nombrado de la siguiente manera. Ah, CC, guión bajo, el número del documento, guión bajo, nombre y apellidos y vamos aquí en este icono, agregar, seleccionamos el archivo y subir el archivo y guardar cambios. ¿Listo? ok, listo, profe, gracias. Listo. Recuerden que ese documento de identidad es de carácter obligatorio porque una vez finalizamos este proceso el 25 de agosto, pues ya vamos a revisar con el documento para los que aprobaron que el certificado les salga con los nombres, los apellidos, con el número correcto. Entonces, por eso es obligatorio. Bueno, ¿alguna otra consulta?
No hay más consultas, entonces muchas gracias por su atención. De estar enviando entonces al grupo de WhatsApp ese libro para que lo lean, lo tengan ahí guardadito, lo puedan estar consultando, amplíen un poco más la información sobre el sistema de embrague. Obviamente tiene mucho más temas, ¿no? Entonces, para que aprovechen ese conocimiento. Bendiciones para todos, feliz tarde. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Muchas Gracias, gracias, profe. profesor. Muy Feliz amable. tarde. Con mucho gusto.